Vi a mi nuera lanzar una maleta de cuero al lago y marcharse sin volver la cabeza. Corrí hasta la orilla y, con un esfuerzo que me dejó sin aliento, conseguí sacar aquella maleta empapada del agua. Mis manos temblaban tanto que por poco se me resbaló. Fue entonces cuando percibí un sonido sordo proveniente de su interior. Por favor, que no sea lo que imagino, susurré con los dedos entumecidos, intentando abrir el cierre mojado. Estaba trabado, pero al fin cedió, y, en ese instante, mi corazón pareció detenerse. Lo que encontré dentro me estremeció de un modo que jamás había experimentado en mis 63 años de vida. Me llamo Alba. Tengo 63 años, y desde hace 8 meses vivo sola, desde el día en que enterré a mi único hijo, Diego, la casa junto al lago Sanabria, que antes rebosaba de risas y recuerdos. Ahora me parece demasiado grande, demasiado silenciosa. Aquella tarde de septiembre, mientras sorbía mi té en el porche, algo captó mi atención. El coche gris plateado de Valeria, mi nuera, apareció por el camino de tierra, levantando una nube de polvo. Conducía como una posesa, a una velocidad imposible para una carretera tan estrecha y sinuosa. Algo iba terriblemente mal. Dejé la taza sobre la barandilla del porche y entrecerré los ojos para distinguir mejor. Valeria frenó de golpe al borde del lago, sin apagar el motor. Saltó del coche como si huyera de alguien. Su rostro estaba enrojecido, el cabello despeinado. Abrió el maletero con tanta fuerza que pensé que arrancaría la tapa. Entonces la vi una maleta de piel marrón, la misma que yo misma le había regalado el día de su boda con Diego. Para que lleves tus sueños a donde vayas, le había dicho entonces. Qué ingenua fui. Valeria arrastró la maleta fuera del coche. Se notaba el peso en la forma en que se inclinaba, en el temblor de sus brazos. Miró a su alrededor con una mezcla de miedo y culpa. Nunca olvidaré esa expresión. Valeria. Grité desde el porche, pero no me oyó, o fingió no hacerlo. Caminó hacia el borde del agua. Cada paso parecía un castigo, como si cargara algo más que una simple maleta, una culpa insoportable. La balanceó una vez, luego otra, y a la tercera la lanzó al lago. El sonido del golpe rompió el silencio de la tarde. La maleta flotó unos segundos antes de comenzar a hundirse lentamente. Valeria corrió de nuevo al coche. Encendió el motor. Las ruedas chirriaron contra la grava y desapareció por el mismo camino polvoriento, dejando tras de sí solo un silencio espeso y un aire inmóvil. Durante unos segundos no pude moverme. ¿Qué acababa de presenciar Valeria? La maleta, el lago, todo parecía una pesadilla. Un escalofrío me recorrió la espalda a pesar del calor sofocante. Sin pensarlo, mis piernas comenzaron a moverse antes de que mi mente comprendiera lo que hacía. Bajé corriendo los escalones del porche, crucé el jardín y me lancé por el camino de tierra. El lago estaba a unos 100 metros. Corrí como no lo había hecho en años. Mis rodillas protestaban. El pecho me ardía. Pero no me detuve. Cuando llegué a la orilla, el aire me faltaba y el corazón me golpeaba con violencia dentro del pecho. La maleta seguía allí, flotando, hundiéndose poco a poco. La piel se había oscurecido, pesada y brillante por el agua. Sin pensarlo, me metí al lago. El agua estaba helada, mucho más de lo que imaginaba. Me llegaba a las rodillas, luego a la cintura. El lodo del fondo succionaba mis pies. Estiré los brazos. Agarré una de las asas y tiré con todas mis fuerzas. Pesaba como si contuviera piedras. Seguí tirando. Los músculos me temblaban. El agua me golpeaba la cara. La ropa se me pegaba al cuerpo empapada. Por fin logré arrastrar la maleta hasta la orilla. Fue entonces cuando oí un leve sonido ahogado desde dentro. Sentí como la sangre se me helaba. No, no puede ser. Por favor. Dios mío, que no sea lo que pienso. Tiré con más desesperación, con más prisa. Arrastré la maleta sobre la arena húmeda y caí de rodillas junto a ella.
Mis manos buscaron el cierre, oxidado y húmedo, que se resistía a abrirse. Mis dedos resbalaban. Vamos, vamos, murmuraba entre dientes. Mientras las lágrimas comenzaban a nublar mi vista, lo forcé una vez, 2 veces. Finalmente se abrió. Levanté la tapa y el mundo se detuvo. El corazón dejó de latirme. El aire se me quedó atrapado en la garganta. Mis manos se alzaron a la boca para contener un grito. Ollie. Envuelto en una manta celeste empapada, yacía un bebé, un recién nacido, diminuto, frágil, inmóvil. Sus labios estaban morados, su piel pálida como la cera, sus ojos cerrados. No se movía. Dios mío, no. Balbucé. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Lo saqué con una ternura que creía perdida. Estaba helado, tan liviano que parecía de aire. Su cabecita cabía entera en mi palma. El cordón umbilical aún estaba atado con un simple hilo de bramante. No una pinza médica. No un procedimiento de hospital, sino un nudo improvisado, hecho con prisa y en secreto. No, 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 susurré una y otra vez. Acerqué mi oído a su pecho silencio. Nada. Puse mi mejilla frente a su nariz y entonces sentí una exhalación débil, tan tenue que pensé haberla imaginado, pero estaba ahí. Respiraba. Apenas. Pero respiraba. Me puse en pie, apretando al bebé contra mi pecho. Las piernas me fallaban, pero corrí hacia la casa más rápido de lo que creía posible. El agua me goteaba por el cuerpo. Los pies descalzos me sangraban al pisar las piedras del sendero. Pero no sentía dolor, solo miedo, solo urgencia, solo la necesidad desesperada de salvar esa pequeña vida que temblaba en mis brazos. Entré gritando. No sé qué dije, quizás pedí ayuda. Quizás invoqué a Dios. Tomé el teléfono de la cocina con una mano mientras sostenía al bebé con la otra. Marqué el número de emergencias. Los dedos mojados resbalaban. El aparato casi se me cae. ¿Cuál es? ¿Su emergencia?, preguntó una voz femenina. Un bebé, soy yo. Alba. Lo encontré en el lago. No reacciona. Está helado. Morado, por favor. Manden ayuda. Señora. Sálmese. Necesito su dirección. Di mi dirección en Valladolid. Apenas articulando las palabras, la operadora me pidió que colocara al bebé sobre una superficie plana. Aparté todo de la mesa de la cocina de un manotazo: platos, papeles. Nada importaba. Puse al pequeño sobre la mesa, tan diminuto, tan frágil. ¿Respira?, pregunté con voz aguda. Irreconocible. Mire su pecho. Se mueve. Observé. Inclinándome. Un movimiento casi imperceptible. Sí, creo que sí. Muy poco. ¿De acuerdo? Escúchame. Tome una toalla limpia y séquelo con cuidado. Luego, envuélvalo para que conserve el calor. La ambulancia ya va en camino. Hice lo que me indicó. Tomé toallas del baño. Sequé su cuerpo con torpeza, con desesperación. Cada segundo era una eternidad. Lo envolví, lo apreté contra mi pecho y comencé a mecerlo sin darme cuenta. Guiada por un instinto que creía extinto. Aguanta. Pequeño, por favor, aguanta. Ya vienen a ayudarte. Los minutos hasta la llegada de la ambulancia fueron los más largos de mi vida. Me senté en el suelo de la cocina con el bebé entre los brazos, cantándole una melodía que no recordaba haber aprendido. Quizás la misma que le cantaba a Diego cuando era niño. Solo quería que sintiera que no estaba solo, que alguien lo sostenía, que alguien deseaba que viviera. Las sirenas rompieron el silencio. Luces rojas y blancas iluminaron las ventanas. Corrí hacia la puerta. 2 paramédicos bajaron de la ambulancia, un hombre de barba canosa y una joven de cabello oscuro recogido en una coleta. Ella tomó al bebé de mis brazos con eficacia profesional. Lo examinó. Sacó un estetoscopio. Escuchó. Su rostro se mantuvo impasible, aunque vi cómo se tensaban sus hombros. Hipotermia severa.
Posible aspiración de agua, dijo al compañero. Hay que movernos ya. Lo colocaron en una camilla diminuta. Le pusieron una mascarilla de oxígeno. Conectaron cables, monitores, aparatos que yo no entendía. El hombre me miró. «Viene con nosotros». No fue una pregunta. Subí a la ambulancia. Me senté en el asiento lateral. No podía apartar la vista del bebé entre todo ese equipo. El vehículo arrancó con las sirenas aullando. El mundo pasaba borroso por las ventanas. «¿Cómo lo encontró?», preguntó la joven, mientras trabajaba sin detenerse. «En una maleta, en el lago. Vi a alguien arrojarla», respondí. Ella me miró. Luego miró a su compañero. En su mirada vi preocupación y duda. Vio quién era, abrí la boca y la cerré. Finalmente, apenas susurré sí, era Valeria, mi nuera, la viuda de Diego, la misma mujer que lloró desconsoladamente en su funeral. La ambulancia llegó al Hospital General de Madrid en menos de 15 minutos. Las puertas de urgencia se abrieron. Un enjambre de médicos y enfermeros rodeó la camilla, gritando órdenes y cifras. Se llevaron al bebé por un par de puertas batientes. Intenté seguirlos. Pero una enfermera me detuvo. «Señora, tiene que esperar aquí. Los doctores están trabajando. Necesitamos que nos cuente lo sucedido». Me condujo a una sala de espera, paredes color crema, sillas de plástico, olor a desinfectante. Me senté temblando de pies a cabeza, sin saber si era por el frío de la ropa mojada o por el impacto, probablemente por ambos. La enfermera, de rostro amable y arrugas suaves alrededor de los ojos, se presentó. «Soy Lucía», dijo con voz tranquila. «Quantum todo». Desde el principio, le relaté cada detalle, desde el momento en que vi el coche de Valeria hasta que abrí la maleta. Lucía tomaba notas en una tableta. Asentía sin interrumpirme. Cuando terminé, suspiró con gravedad. «La policía querrá hablar con usted», dijo al fin. «Esto parece un intento de homicidio, o algo peor». «Intento de homicidio». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como pájaros negros. Mi nuera, la esposa de mi hijo, una asesina, no lograba asimilarlo. Mi mente no alcanzaba a comprender. Lucía posó su mano sobre la mía. «Hizo lo correcto. Hoy salvó una vida». Pero yo no lo sentía así. Era como si hubiera destapado algo atroz. Algo imposible de volver a empujar a la oscuridad, una verdad destinada a cambiarlo todo para siempre. Transcurrieron 2 horas antes de que un médico se acercara a hablar conmigo. Era joven, quizá de 35 años. Tenía profundas ojeras y las manos con olor a jabón antibacterial. «El bebé está estable», dijo. «Por ahora, se queda en la UCI neonatal. Sufrió hipotermia severa y aspiró agua. Los pulmones están comprometidos. Las próximas 48 horas serán críticas». «¿Va a vivir?», pregunté con la voz hecha trizas. «No lo sé», respondió con una honestidad brutal. «Haremos todo lo posible». Media hora más tarde llegó la policía. Eran 2 agentes, una mujer de alrededor de 40 años, con el cabello recogido en un moño impecable, y un hombre más joven que no paraba de tomar notas. La mujer se presentó como inspectora Paula Rivas. Sus ojos oscuros parecían atravesar cualquier mentira. Me formularon las mismas preguntas una y otra vez. Desde ángulos distintos, describí el Zohar, la hora exacta, los movimientos de Valeria, la maleta, cada detalle. La inspectora me observaba con tal intensidad que me hacía sentir culpable sin haber hecho nada. Está completamente segura de que era su nuera. Totalmente segura, completamente. ¿Por qué haría algo así? No lo sé. ¿Dónde está ahora ella? No lo sé. ¿Cuándo fue la última vez que habló con ella antes de hoy? Hace 3 semanas. En el aniversario de la muerte de mi hijo, Paula Rivas escribió algo. Intercambió una mirada con su compañero. «Necesitaremos que se presente mañana en la comisaría para una declaración formal y no puede ponerse en contacto con Valeria bajo ninguna circunstancia». «Entendido», asentí. ¿Qué podría decirle de todos modos? ¿Por qué intentaste matar a un bebé?
¿Por qué lo arrojaste al lago como si fuera basura? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los agentes se marcharon? Lucía regresó con una manta y una taza de té caliente. Debería ir a casa. Descansar un poco. Cambiarse de ropa. Pero no podía. No era capaz de abandonar a ese bebé en el hospital, aquel pequeño al que había sostenido contra mi pecho, que había exhalado un último hilo de esperanza en mis brazos. Me quedé en la sala de espera. Lucía trajo ropa seca del almacén del hospital, un pantalón de enfermera y una camiseta varias tallas más grande. Me cambié en el baño y me miré al espejo. Parecía haber envejecido 10 años en una sola tarde. Esa noche no dormí. Permanecí en aquella silla de plástico mirando el reloj. A cada hora me levantaba para preguntar por el bebé. Las enfermeras repetían la misma letanía estable. Crítico. Luchando. A las 3 de la madrugada apareció el padre Esteban. El sacerdote de mi parroquia, alguien debió llamarlo. Se sentó a mi lado en silencio. No dijo nada durante mucho rato. Simplemente estuvo allí. A veces eso es lo único que se necesita, una presencia. La prueba de que no estás totalmente sola en el infierno. Dios nos prueba de muchas maneras, dijo al fin. Esto no se siente como una prueba, respondí. Se siente como una maldición. Asintió. No intentó convencerme de lo contrario. Y agradecí eso más que cualquier sermón. Cuando empezó a amanecer supe que nada volvería a ser igual. Había cruzado un umbral, había visto algo imposible de desver, y todo lo que viniera después tendría que afrontarlo. Aquel bebé, esa pequeña criatura que peleaba por cada bocanada en la habitación contigua, se había convertido en mi responsabilidad. No lo elegí, pero tampoco podía abandonarlo. No después de sacarlo del agua, no después de sentir su latido rozando el mío. El alba llegó sin que yo me diera cuenta. La luz entraba por las ventanas de la sala de espera, tiñéndolo todo de un naranja pálido. Había pasado la noche entera en esa silla. Me dolía la espalda, me ardían los ojos, pero seguía sin poder irme. Cada vez que cerraba los párpados veía la maleta hundiéndose, ese cuerpecito inmóvil, aquellos labios morados. Lucía apareció a las 7 de la mañana con café y un sándwich envuelto en papel de aluminio. ¿Necesita comer algo?, preguntó, colocándolos en mis manos. No tenía hambre, pero comí porque ella se quedó esperando. El café estaba demasiado caliente y me quemó la lengua. El sándwich sabía a cartón, pero lo tragué, masticando como quien finge ser una persona normal, haciendo cosas normales en una mañana normal. El bebé sigue estable, dijo Lucía, mientras se sentaba a mi lado. Su temperatura corporal está subiendo. Los pulmones están respondiendo al tratamiento. Es una buena señal. Puedo verlo, negó con la cabeza. Todavía no. Solo familia directa. Y ni siquiera sabemos quién es su familia. Familia. La palabra me golpeó como una piedra. Ese bebé debía tenerla una madre. Valeria. Pero ella había intentado matarlo. Entonces, ¿quién era el padre? ¿Dónde estaba? ¿Por qué nadie reportaba su ausencia? Las preguntas se amontonaban sin respuesta. A las 9, la inspectora Paula Rivas volvió. Esta vez estaba sola. Se sentó frente a mí con una carpeta entre las manos. Su expresión era dura. Inquisitiva, me miraba como si la sospechosa fuera yo. Alba, necesito hacerle algunas preguntas. Mas dijo, abriendo la carpeta, ya le conté todo lo que sé. Lo sé, pero han surgido algunas inconsistencias. Inconsistencias. La palabra flotó entre nosotras como una acusación. El estómago se me encogió. ¿Qué tipo de inconsistencias? La inspectora sacó una fotografía y la colocó sobre la mesita. Era el coche de Valeria. ¿Pero estaba en un aparcamiento? No, a la orilla del lago. Esta imagen la captó una cámara de seguridad de un supermercado a 30 minutos de aquí ayer a las 5:20 de la tarde. 5:20 de la tarde. 10 minutos después de cuando yo la había visto en el lago. Impossible. Me incliné para mirar mejor. Era su coche. Matrícula y todo. No puede ser. Tiene que haber un error, dije. Yo la vi. Estuve allí. La vi arrojar la maleta.
Estoy segura, aunque ahora mi voz sonó menos firme. Paula se inclinó hacia adelante. Alba, necesito que sea honesta. ¿Cómo es su relación con Valeria? ¿Se llevan bien? Ahí estaba la pregunta real, la que esperaba desde que llegó la policía. No nos llevábamos bien. Nunca. Desde que Diego me la presentó, supe que algo en ella no encajaba demasiado perfecta, demasiado calculadora, demasiado interesada en el dinero que Diego ganaba como ingeniero. No somos cercanas, admití, la culpa de la muerte de su hijo, que mi respuesta salió demasiado alta, demasiado a la defensiva. Es una pregunta sencilla. Culpa a Valeria por el fallecimiento de Diego. El accidente, así lo llamaban todos. Diego conducía de regreso a casa tras cenar con Valeria. Llovía. El coche derrapó y se estrelló contra un árbol. Diego murió en el acto. Valeria salió con rasguños. Siempre me pareció extraño. Siempre demasiado conveniente. Nunca tuve pruebas, solo el corazón roto de una madre buscando a quién culpar. No veo qué tiene que ver eso con el bebé. Tiene todo que ver. Cerró la carpeta. No hemos logrado localizar a Valeria. Desapareció. Su casa está vacía. El teléfono apagado. Y usted es la única persona que afirma haberla visto ayer. Sus palabras me cayeron como agua helada. No me acusaba de forma directa, pero la insinuación estaba ahí. Clarísima, creía que me lo había inventado, que había hallado al bebé de otro modo y estaba usando el nombre de Valeria por venganza. No he mentido, dije apretando los dientes. Vi lo que vi. Entonces debemos encontrar a Valeria cuanto antes, porque si es la madre de este bebé, elle corre grave peligro. Y si no lo es, tenemos un misterio todavía mayor. Se levantó. Me entregó una tarjeta con su número. Si recuerda cualquier detalle, lámeme. Se fue y me dejó con más dudas que certezas. Me quedé mirando la tarjeta, preguntándome si me estaba volviendo loca. Yo había visto a Valeria. Estaba segura. Pero la duda empezaba a filtrarse como veneno. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si fue otra persona? ¿Y si mi dolor y mi resentimiento me hicieron ver lo que quería ver? Al mediodía regresó el padre Esteban, con un rosario entre las manos. ¿Rezamos?, preguntó. No soy especialmente religiosa. Nunca lo he sido. Pero en ese momento necesitaba algo más grande que yo misma, que me asegurara que no estaba sola. Asentí. Rezamos en voz baja. Las palabras conocidas me serenaron aunque no supiera por qué. Al terminar me sentí un poco menos rota. La policía cree que miento, le confesé. La verdad siempre aflora, respondió. Aunque tarde, pero nosotros no teníamos tiempo. Ese bebé luchaba por su vida y, en algún lugar, Valeria se escondía, huía o planeaba su siguiente movimiento. A las 3 de la tarde apareció una médica distinta, una mujer mayor, de lentes gruesos y gesto severo. Necesitamos su autorización para realizar algunos exámenes al bebé, dijo. No soy de la familia. Lo sabemos. Pero ahora mismo, usted es la única responsable presente. El servicio social viene en camino. Mientras tanto debemos actuar. Requiere análisis de sangre. Hay que comprobar condiciones médicas, exposición a sustancias, posibles lesiones no detectadas. Firmé los documentos sin leerlos a fondo. Solo quería que hicieran lo necesario para salvarlo. 2 horas más tarde llegó la trabajadora social. Verónica Álvarez parecía muy joven. Quizá 25 años, pelo corto, traje gris. Una sonrisa profesional que no alcanzaba los ojos. Señora Alba, dijo, sentándose a mi lado. Necesito hacerle algunas preguntas sobre su situación. Entiendo que usted encontró al bebé. La historia otra vez. Y de nuevo, las preguntas. Pero Verónica era diferente. No me miraba con sospecha, sino con lástima. De algún modo era peor. Vive sola así. Cuenta con ingresos estables. La pensión de mi difunto marido y algunos ahorros. Antecedentes penales, no. Antecedentes de salud mental, depresión, ansiedad, dudé. Tras la muerte de Diego, tomé antidepresivos durante 3 meses.
Mi médico dijo que era normal, que el duelo a veces necesita ayuda química. Los dejé cuando empecé a sentirme mejor. Tuve depresión después de la muerte de mi hijo, admití, pero ya pasó. Verónica escribió algo que no alcancé a ver. Cuando el bebé esté en condiciones de recibir el alta, necesitará un hogar temporal, informó. Si el pequeño recibía el alta, el servicio social buscaría familias de acogida certificadas. Mientras tanto, quedaría bajo custodia del Estado. Custodia del Estado. Esas 3 palabras me partieron algo por dentro. Ese bebé que había sostenido contra mi pecho, que había aspirado su primer soplo de vida en mis brazos, iba a ser entregado a desconocidos, a un sistema, a gente que quizá lo vería como un expediente más, como un número más. Y si fuera yo, pregunté sin pensarlo, y si quisiera cuidarlo yo. Verónica Álvarez me miró primero con sorpresa y luego con escepticismo. Señora Alba, usted tiene 63 años. No está certificada como madre de acogida. No posee ningún vínculo legal con el bebé y, además, está involucrada como testigo en una investigación penal en curso. No he hecho nada malo. ¿Le salvé la vida? Lo sé, respondió con tono profesional, pero el sistema tiene protocolos. El interés superior del menor es prioritario y, francamente, su edad y su situación emocional reciente son factores a valorar. Sentí la bofetada sin que su mano me tocara. Demasiado mayor, demasiado inestable, demasiado hot. Tal vez llevaba razón, quizá era una locura siquiera plantearlo, pero cada vez que cerraba los ojos, solo veía ese cuerpecito frágil y sabía que nadie en el mundo podría amarlo como yo. Aquella noche regresé a casa por primera vez en 36 horas. Lucía me convenció. Necesitaba ducharme y dormir en una cama de verdad. El bebé estaría bien y me llamarían si había cualquier cambio. Conduje de vuelta al atardecer. El lago resplandecía a mi derecha. Me detuve justo en el lugar donde había visto a Valeria, donde había rescatado la maleta. Bajé del coche y avancé hasta la orilla. La maleta ya no estaba. La policía la había recogido como evidencia. Pero yo distinguía con claridad el hueco que había dejado y mis propias huellas secas en el barro. Permanecí allí mientras caía la noche, preguntándome si algún día conocería la verdad, si Valeria estaría observando desde algún escondite. ¿Qué demonios había ocurrido en realidad? Entonces sonó el teléfono. Era el hospital. Sentí que el corazón se me detenía. Señora Alba, la voz de Lucía. Tiene que volver ahora mismo. Di media vuelta y conduje de regreso. Ignorando todos los límites de velocidad, me temblaban las manos en el volante. El corazón me retumbaba tan fuerte que oía su golpe por encima del motor. Lucía no dio detalles. Solo repitió que volviera ahora. 2 palabras bastaron para llenar mi cabeza con los peores escenarios. El bebé había muerto. Tenía que ser eso. ¿Por qué otra razón me llamarían con tanta urgencia? Había luchado 2 días, y su cuerpo diminuto por fin había cedido. Yo no había sido suficiente. No había sido lo bastante rápida. Aparqué mal, ocupando 2 plazas. Y eché a correr hacia urgencias. Lucía me esperaba en la entrada. Tenía el gesto serio, pero había algo más en su mirada. Algo que no supe leer. Está vivo, dijo de inmediato, como si adivinara lo que pensaba. El bebé está vivo, pero debe venir conmigo. Me guió por pasillos que no conocía. Subimos al 3er piso. Pasamos la UCI neonatal y continuamos. Por fin entramos en una pequeña sala de reuniones. Dentro estaban la inspectora Paula Rivas, Verónica Álvarez y un hombre al que no había visto antes, mayor, quizá de 60 años. Traje oscuro, gafas, el porte de un abogado. Por favor, siéntese, pidió la inspectora señalando una silla. Me dejé caer. Las piernas eran gelatina. Todos me observaban con una intensidad que me impulsaba a huir. Hemos recibido los resultados del análisis de ADN del bebé, anunció la inspectora Paula Rivas. Adna. No entendía por qué habían hecho esas pruebas. ¿Qué buscaban? Y pregunté cuando el silencio se hizo insoportable.
La inspectora miró al hombre del traje. Él asintió. Abrió una carpeta y extendió varias hojas ante mí. El bebé es un varón. Según los exámenes médicos, nació hace aproximadamente 3 días, dijo la inspectora. Y se detuvo. Alba. Es su nieto. El mundo se inmovilizó. Las palabras llegaban a mis oídos sin cobrar sentido. Mi nieto. Impossible. Diego había muerto hacía 8 meses. No hubo hijos. Ni embarazos. Nada. Eso es imposible, susurré. Los resultados son concluyentes. Intervino el hombre. Soy el doctor Javier Benítez, especialista en genética forense. Repetimos las pruebas 2 veces para confirmarlas. El bebé comparte aproximadamente un 25% de su ADN con usted. Es, sin ninguna duda, su nieto biológico, hijo de su hijo Diego, hijo de Diego. Mi Diego. Fue como recibir un martillazo en el pecho. Diego tenía un hijo. Un niño al que nunca llegó a conocer. Un niño al que alguien había intentado ahogar en un lago. ¿Cómo? Mi voz me sonó lejana. Diego murió hace 8 meses. Valeria jamás habló de un embarazo. Exactamente, dijo la inspectora Paula Rivas inclinándose hacia adelante. Valeria estaba embarazada en el momento del accidente. Nuestros cálculos indican que quedó embarazada aproximadamente 1 mes antes de la muerte de Diego. Así que ella lo sabía. La habitación comenzó a girar. Valeria sabía que esperaba un hijo cuando Diego murió. ¿Por qué cayó? ¿Por qué ocultar el embarazo durante 9 meses? ¿Por qué dar a luz en secreto y luego intentar matar a su propio bebé? No lo entiendo, dije con los ojos nublados. Es su hijo, el hijo de Diego. Eso es precisamente lo que tenemos que esclarecer, respondió la inspectora. ¿Pero hay más? Alba. Le ruego que me escuche con mucha atención. Me preparé, sin saber para qué. Segura únicamente de que lo siguiente sería peor. Hemos revisado el accidente de su hijo y hay inconsistencias serias. Continuó. ¿Qué clase de inconsistencias? El coche de Diego fue examinado después del siniestro. El informe oficial lo atribuyó a un derrape por lluvia. Pedimos una nueva pericia. Hallaron indicios de manipulación en el sistema de frenos. Alguien lo saboteó. La palabra cayó como una bomba sabotaje. Asesinato. Mi hijo no había muerto por un accidente. ¿Lo habían matado? Valeria Die. No, como pregunta, sino como certeza. Es nuestra principal sospechosa, admitió Paula Rivas. Pero necesitamos pruebas y, sobre todo, encontrarla. Ha desaparecido por completo, no usa el teléfono. No mueve sus cuentas. Es como si se hubiera desvanecido. Me levanté. Necesitaba aire. Crucé la sala hasta la ventana. Afuera, la ciudad brillaba con millones de luces, vida normal. Gente normal, y yo atrapada en una pesadilla. Mi hijo, susurré contra el cristal, mi bebé. Ella lo mató. Nadie contestó. No había palabras. Sentí una mano posarse en mi hombro. Verónica. Hay otra cosa que debes saber, dijo con suavidad. Sobre el bebé, sobre su futuro, me giré. Sus ojos eran amables. Triste. Al ser nieto biológico, usted tiene derechos legales, explicó. Puede solicitar la custodia. Levantó la mano antes de que yo hablara. Será un proceso largo. Habrá evaluaciones, visitas domiciliarias, entrevistas, pruebas psicológicas y, entre tanto, el bebé permanecerá bajo tutela del Estado. No, la palabra me salió como un rugido. No me lo van a quitar. Es lo único que me queda de Diego. Es mi nieto. Mi sangre. La entiendo, respondió Verónica. Créame que sí. Pero los protocolos existen. Después de todo lo ocurrido, debemos garantizar su seguridad. Estará más seguro conmigo que con cualquier extraño. Puede que sí, admitió, pero esa decisión no me corresponde. ¿Será un juez quien decida atendiendo al interés del menor? El doctor Benítez intervino por primera vez desde su revelación. Hay otro factor a considerar. El bebé ha sufrido un trauma extremo, hipotermia, casi ahogamiento.
Las próximas semanas serán decisivas para su desarrollo. Va a precisar cuidados especializados, terapias y seguimiento médico continuo. Haré lo que sea necesario, dije. Lo que sea. La inspectora Paula Rivas se puso en pie. Alba, necesito que comprenda algo. Usted no es sospechosa. Creemos su relato. Pero tampoco puede quedarse con el bebé sin más por ser su abuela. Existe un procedimiento legal. Y mientras tanto, nuestra prioridad es dar con Valeria. Necesitamos su ayuda. ¿Cómo puedo ayudar? Piense. Alguna vez Valeria mencionó un lugar especial. Una propiedad. Algún amigo o familiar con quien pudiera esconderse. Cerré los ojos. Repasé cada conversación durante los 3 años que estuvo casada con Diego. Eran pocas, siempre superficiales. Nunca hablaba de su familia. Jamás mencionaba su pasado. Era como si hubiese aparecido de la nada el día que conoció a Diego. Tiene una tía, dije de pronto. En el norte, cerca de la frontera. Diego lo comentó una vez. Dijo que Valeria se crió con ella en la línea de la Concepción, cerca de Algeciras. Paula tomó nota con rapidez. Nombre. No lo sé. Diego nunca lo dijo. Es un comienzo, asintió. Lo investigaremos. Se marcharon todos. Solo Lucía se quedó conmigo en aquella sala fría y vacía. ¿Quiere ver a su nieto?, preguntó. Hacen quis en voz. Me hizo lavarme las manos, ponerme una bata estéril, y me condujo hasta una incubadora en una esquina. Oli estaba mi nieto, hijo de Diego. Diminuto y frágil, lleno de tubos y cables, pero vivo, respirando, luchando. Tenía el pelo oscuro de Diego, la nariz de Diego, los dedos largos de Diego. ¿Puedo tocarlo?, susurré. Sí, dijo Lucía, con suavidad. Introduje la mano por la abertura de la incubadora y rocé su manita. Era tibia, suavísima. Sus dedos se cerraron alrededor de mi índice. Un reflejo. Sí, pero me supo a promesa. Hola. Pequeñín, murmuré. Soy tu abuela y te juro que voy a protegerte. Nadie volverá a hacerte daño. ¿Lo prometo por la memoria de tu padre? Lucía me tocó el hombro. Necesita un nombre, dijo. Para el registro del hospital. Hasta que encontremos a la madre o un juez, determine uno. Diego había querido llamar Mateo a su primer hijo, como a mi padre. Me lo dijo una Nochebuena, pero aquel nombre ya no podía ser. Miré al bebé y sentí con claridad otro Nicolás. Dije, se llama Nicolás. Me quedé allí toda la noche, sentada junto a la incubadora, sosteniendo su mano diminuta, cantándole las canciones que antaño le cantaba a Diego, prometiéndole un porvenir que no sabía si sería capaz de darle, pero prometiéndolo igual, porque ahora conocía la verdad. Ese bebé no era un extraño caído del azar, era mi sangre, mi familia, el hilo que me unía para siempre a mi hijo. Era mi sangre, mi familia, lo único que quedaba de mi hijo asesinado, y no iba a permitir que nadie me lo arrebatara, ni el sistema, ni Valeria, nadie. Los días siguientes se convirtieron en un purgatorio de trámites. Despertaba cada mañana a las 5. Me duchaba, me vestía y conducía hasta el hospital. Pasaba las horas junto a la incubadora de Nicolás y, por la tarde, se sucedían las visitas a abogados, trabajadoras sociales, policías, todos con carpetas, todos con preguntas, todos evaluando si yo era suficientemente apta para criar a mi propio nieto. Al tercer día, Verónica Álvarez apareció con una lista de requisitos y la leyó con un tono monótono. Como si recitara el manual de un electrodoméstico, necesitará una verificación de antecedentes penales, una evaluación psicológica completa, un reconocimiento médico, acreditación de ingresos, inspección del domicilio, referencias personales de al menos 3 personas que no sean familia, y la realización de un curso de cuidado infantil de 40 horas, como si nunca hubiera criado a un hijo hasta la adultez, como si no supiera cambiar un pañal o preparar un biberón. No repliqué, solo asentí y recogí los papeles. ¿Cuánto tardará todo esto?, pregunté. Si hay suerte,
6 semanas. Sinu. 3 meses. 3 meses. Nicolás en familias de acogida durante 3 meses mientras yo saltaba vallas burocráticas para demostrar que merecía cuidarlo. ¿Y qué ocurrirá con él mientras tanto, cuando reciba el alta? Irá a una familia de acogida temporal certificada, tendrá cuidados adecuados. Usted podrá visitarlo 2 veces por semana bajo supervisión. 2 veces por semana. Supervisadas, como si yo fuera un peligro. Como si no hubiera sido yo quien lo rescató del agua. Aquella noche llamé a el padre Esteban. Necesitaba referencias. Necesitaba voces que afirmaran que no estaba loca, que era capaz, que podía con esto. Al día siguiente vino a mi casa. Se sentó en la cocina, bebiendo el mismo té que preparaba para Diego cuando era niño. Por supuesto que la ayudaré, dijo. Es una de las mujeres más fuertes que conozco. Este niño tiene suerte de tenerla, pero yo no me sentía fuerte. Me sentía vieja, cansada, asustada. Tenía 63 años. ¿Cómo iba a correr detrás de un niño de 2 cuando yo tuviera 65? ¿Cómo le ayudaría con los deberes a los 70? ¿Cómo estaría presente en su graduación si alcanzaba los 80? Soy demasiado mayor para esto, lo dije en voz alta por primera vez. El padre Esteban me miró por encima de la taza. Sara tenía 90 cuando dio a luz a Isaac. La edad es solo un número cuando el amor está de por medio. ¿Quieres creerla? ¿De fieras? Al cuarto día, Lucía empezó a enseñarme los cuidados básicos de Nicolás. Cómo sostenerle la cabecita. Cómo cambiar esos pañales diminutos. Cómo preparar la fórmula a la temperatura exacta. Al principio me temblaban las manos. Había olvidado lo frágiles que son los recién nacidos. ¿Lo dependientes? Lo estremecedoramente delicados. Lo está haciendo muy bien, me repetía Lucía cada vez que el pánico me alcanzaba. Aún así, se sentía como caminar sobre hielo fino, un paso en falso, y todo se rompería. Al quinto día, la inspectora Paula Rivas volvió con novedades. Hemos localizado a la tía de Valeria, informó. Vive en un pueblecito a unos 100 kilómetros de la frontera, cerca de la línea de la Concepción, junto a Algeciras. Fuimos a interrogarla y asegura que no ve a Valeria desde hace 2 años. Cuenta que discutieron, que Valeria le debía dinero. 3.000 euros. Y jamás lo devolvió. Con Valeria todo terminaba siempre en el dinero. Diego ganaba un buen sueldo como ingeniero. Alrededor de 7.000 euros al mes, tenía ahorros. Y un seguro de vida de 200.000 euros. La beneficiaria era Valeria. ¿Llegó a cobrar el seguro?, pregunté. La inspectora asintió. Hace 4 meses se ingresaron 200.000 euros en su cuenta. 2 semanas después, transfirió todo a una cuenta en un paraíso fiscal de las islas. Estamos intentando rastrearla. Pero es complejo. 200.000 euros, el precio que ella le puso a la vida de mi hijo. Y había escondido ese dinero mientras planeaba asesinar a su bebé. ¿Por qué? La pregunta que me desgarraba cada noche. ¿Por qué matar al bebé? Podía haberlo dado en adopción. Podía haberlo dejado en un hospital. ¿Por qué intentar ahogarlo? La inspectora Paula Rivas guardó silencio largo rato. Tenemos una teoría, dijo al fin. Estuvimos revisando las finanzas de Diego y hallamos algo importante. 2 semanas antes de morir, modificó su testamento. Dejó todo a sus futuros hijos. No a Valeria. A sus hijos. Sentí que el aire me abandonaba. Diego lo sabía. De algún modo, supo que Valeria estaba embarazada y cambió su testamento para proteger a su criatura. Ella lo mató por dinero, musité. Creemos que sí, admitió la inspectora. Y cuando comprendió que, si el bebé nacía vivo, la herencia pasaría a él, decidió eliminarlo también. La maldad desnuda me dejó sin voz. Había asesinado a mi hijo, había llevado el embarazo a término, había dado a luz a solas y luego había intentado ahogar a su propio bebé. Todo por dinero. Tienen ya lo suficiente para detenerla cuando la encontremos. Sí, pero sigue desaparecida. Es lista. Sabe que la buscamos. Los días se transformaron en semanas. Nicolás ganó fuerza.
Los médicos fueron retirando los tubos uno a uno. Empezó a respirar por sí mismo, a alimentarse por sí mismo, a llorar con unos pulmones sorprendentemente firmes. Un milagro clínico. Decían, según los especialistas, ningún bebé que hubiera pasado por lo que él pasó debería evolucionar tan bien, pero yo sabía que había algo más: voluntad de vivir, el espíritu de Diego, latiendo en ese cuerpecito, luchando, resistiendo. Negándose a ceder, completé todos los requisitos. El certificado de antecedentes llegó limpio. El examen médico confirmó que estaba sana para mi edad. La evaluación psicológica fue lo más arduo. Una joven con gafas me interrogó durante 3 horas. ¿Cómo procesó la muerte de su hijo? ¿Qué siente hacia Valeria? ¿Intenta sustituir a Diego con este bebé? Aquella última pregunta me irritó. No estoy reemplazando a nadie, estoy salvando a mi nieto. Es distinto. Ella escribió algo. No supe si favorable o no. La inspección domiciliaria resultó humillante. 2 técnicas revisaron cada rincón, abrieron armarios, evaluaron el frigorífico, midieron las ventanas por seguridad, contaron los detectores de humo. Necesitará una cuna homologada, un cambiador, barreras para todas las escaleras, cierres en los armarios, protectores en los enchufes. Gasté euros en artículos de bebé. Mi pensión apenas cubría lo básico. Tuve que tirar de ahorros, pero no me importó. Nicolás lo valía. El curso de cuidado infantil fue lo peor. 15 madres jóvenes y yo. Me miraban como si fuese la abuela despistada que se había equivocado de aula. La instructora tendría 25 años y explicaba lo evidente con una parsimonia insultante. Los bebés comen cada 3 horas. Los bebés lloran si tienen hambre o están mojados. Jamás sacuda a un bebé. Yo asentía y tomaba notas, con ganas de gritar que había criado a un hijo hasta ser adulto, que sabía perfectamente lo que hacía, pero necesitaba el certificado. Me tragué el orgullo y fingí aprender. 6 semanas después de sacar a Nicolás del lago, Verónica Álvarez llegó al hospital con una sonrisa pequeña. Ha completado todos los requisitos, anunció. La jueza revisará su caso la semana que viene. Si todo marcha bien, en 2 semanas podría obtener la custodia temporal. 2 semanas. Tras 42 días de infierno burocrático, por fin podría llevar a mi nieto a casa. Pero esa misma noche, cuando parecía que todo empezaba a encarrilarse, sonó mi teléfono. Era la inspectora Paula Rivas. Alba. Necesito que venga a comisaría ahora mismo. Encontramos algo sobre Diego que debe ver. Fui con un nudo en el estómago. La inspectora me esperaba en la entrada, más seria que de costumbre. Me condujo por pasillos estrechos hasta una sala de interrogatorios. Sobre la mesa había una caja de cartón. Dentro reconocí las pertenencias de Diego: la cartera, el reloj, el móvil destrozado, el lote que me devolvieron tras el siniestro. ¿Qué es esto?, pregunté. Por fin pudimos desbloquear su teléfono, dijo. Nuestro técnico trabajó semanas y halló algo. Abrió un sobre manila y desplegó varias impresiones. Eran capturas de mensajes entre Diego y Valeria, fechados 2 semanas antes de su muerte. Leí el primero de Diego a Valeria. Necesitamos hablar. Lo del bebé. Respuesta de Valeria. No sé de qué habla. Diego, encontré la prueba de embarazo en el baño. ¿Por qué no me lo dijiste? Siguió un silencio de 3 horas. Luego Valeria. No estaba lista para contártelo. Tenía miedo. Diego. ¿Miedo de que soy tu marido? Vamos a ser padres. Es una noticia maravillosa. Otro vacío. Y después Valeria. No quiero tenerlo. Sentí un golpe seco por dentro y continué leyendo con las manos temblorosas. Diego. ¿Cómo que no quieres tenerlo, Valeria? No estoy lista. No quiero ser madre. Quiero viajar. Vivir. No atarme a un bebé. Diego. Es nuestro hijo. Valeria. Es un error. Diego. No digas eso. Por favor. Podemos arreglarnos. Yo te ayudaré. ¿Mi madre nos ayudará? Valeria. No quiero ayuda. Quiero mi vida de vuelta.
Los mensajes subían de tono Diego suplicando. Valeria resistiendouse. Hasta llegar al último intercambio. El día previo al accidente, Diego, hablé con un abogado. Si decides no tener al bebé, me divorciaré. Y si lo tienes y no quieres criarlo, pelearé por la custodia total. No dejaré que dañes a mi hija. Valeria, te vas a arrepentir. Diego. Es una amenaza. No hubo respuesta suya. Al día siguiente, Diego estaba muerto. Solté la olla. Las lágrimas corrían sin control. Ella lo mató, dije. Lo mató porque él iba a proteger al bebé. Eso creemos, confirmó la inspectora. Y hoy más. Revisamos los registros telefónicos de Valeria esa semana. Hizo 3 llamadas a un mecánico independiente, Raúl Torres. Lo trajimos a declarar y que dijo nada al principio. Pero cuando le mostramos las transferencias de 2.000 euros el día anterior al siniestro, empezó a hablar. Admitió que ella le pagó para sabotear los frenos del coche de Diego. Me invadió una náusea súbita. Tuve que sentarme. Valeria lo había planeado todo. Contrató a alguien para asesinar a mi hijo y lo disfrazó de accidente. ¿Por qué Raúl aceptaría algo así? Deudas. Apuestas. Le debía 15.000 euros a gente peligrosa. Valeria le ofreció 2.000 al instante y 3.000 más después. Acepto. Está detenido como cómplice de homicidio. Y Valeria, tenemos orden de arresto por homicidio en primer grado e intento de homicidio. Respondió la inspectora Paula Rivas. Pero aún no la localizamos. Es como un fantasma. Me quedé en aquella sala helada intentando asimilarlo todo. Mi hijo había muerto tratando de proteger a su criatura. Y esa criatura peleaba ahora por su vida en el hospital, porque su propia madre había intentado matarla también. La crueldad de todo aquello resultaba insoportable. ¿Y ahora qué ocurre?, pregunté. Seguimos buscándola, respondieron. Su fotografía está en todos los aeropuertos y en todas las fronteras. Hay alertas en hospitales por si intenta cambiar de aspecto. Alguien acabará reconociéndola. Nadie desaparece para siempre. Pero yo no estaba tan segura. Valeria había demostrado ser más astuta y más fría de lo que jamás imaginé. Si planeó el asesinato de Diego con tanto detalle, seguramente había diseñado también una fuga igual de meticulosa. Esa noche volví al hospital. Me senté junto a la incubadora de Nicolás y lo observé dormir tan inocente, tan ajeno al horror que lo rodeaba. Su mera existencia le había costado la vida a su padre. Su madre había intentado acabar con él, y yo era lo único que se interponía entre ese niño. Y un sistema que podía reducirlo a un expediente. Tu papá te amaba, le susurré. Murió protegiéndote. Yo voy a terminar lo que él empezó. Te lo prometo. Lucía llegó con café y se sentó a mi lado en silencio durante un rato. Me enteré de los mensajes, dijo por fin. Lo siento muchísimo. No sabía que Diego podía ser tan fuerte, contesté. Siempre fue gentil y bondadoso. Pero en esos textos era un guerrero dispuesto a pelear por su hijo. El amor hace eso, respondió. Te vuelve más fuerte de lo que creíste posible. Tenía razón. Yo misma lo sentía. Nunca me consideré especialmente fuerte y, sin embargo, estaba enfrentándome al sistema, al tiempo y a una asesina prófuga, todo por este bebé. Los días siguientes fueron de preparación. Convertí la habitación de Diego en el cuarto de Nicolás. Quité los pósteres de bandas, los trofeos de fútbol, las fotos de la universidad. Pinté las paredes de un amarillo suave, monté la cuna nueva, el cambiador y un móvil musical que tocaba nanas. Desmontar el santuario de mi hijo fue doloroso, pero necesario. Diego ya no estaba. Nicolás vivía y necesitaba un lugar para crecer. El padre Esteban vino a bendecir la habitación. Roció agua bendita en las esquinas. Rezó por la protección de Nicolás, por mi fortaleza, por justicia para Diego. Dios tiene un plan, dijo. Aunque no siempre lo comprendamos, ¿qué clase de plan exige matar a un hombre bueno y casi ahogar a un bebé?, pregunté con amargura. El tipo de plan que convierte el mal en redención. Valeria quiso destruir a esta familia. Pero mire, Diego dejó un legado. Usted halló un nuevo propósito. Este bebé sobrevivió contra todo pronóstico. El mal no triunfó.
Venció el amor. Puis écrire. Algunos días podía, otros, la oscuridad lo cubría todo. La audiencia judicial se fijó para un martes. Me puse mi mejor conjunto. El mismo del funeral de Diego, Verónica Álvarez me acompañó. Entramos en una sala pequeña. La jueza era una mujer de unos 50 años, cabello gris recogido. Gesto severo, aunque no exento de bondad. Revisó cada documento certificados, referencias, evaluaciones, informe de inspección del hogar. Leyó página por página con minuciosidad. Al fin alzó la vista. Señora Alba dijo, he estudiado su caso con detenimiento. Es muy inusual que alguien de 63 años solicite la custodia de un recién nacido, pero también es extraordinario que una abuela salve a su nieto de morir ahogado. He hablado con el hospital, con las trabajadoras sociales y con sus referencias. Todos coinciden, usted es dedicada, amorosa, capaz. Ese bebé tuvo suerte de que usted estuviera allí aquel día. Sentí que las lágrimas pujaban, pero las contuve. También he leído. El sumario penal existe la sospecha de que la madre del bebé asesinó al padre e intentó matar al niño. Es atroz. Inconceivable. Este menor necesita estabilidad, afecto y alguien que lo proteja. Por lo tanto, concedo la custodia temporal a Alba por un periodo de 6 meses. Durante ese tiempo habrá visitas mensuales de servicio social y evaluaciones de progreso. Al término de esos 6 meses, revisaremos si la custodia deviene permanente. Enhorabuena. Abuela. El mazo golpeó y, de pronto, pude volver a respirar. Lloré allí mismo de alivio, de gratitud, de miedo, de todo. Verónica me abrazó. Lo consiguió, susurró. Va a poder llevarlo a casa. 3 días más tarde, 6 semanas después de sacarlo del lago, le vio Nicolás a mi hogar. Lucía me ayudó a abrocharlo en la sillita de seguridad y me explicó otra vez cómo sostenerlo, cómo alimentarlo, cómo detectar señales de alarma. ¿Estará bien?, pregunté. Sí, Dio. Y estoy a una llamada si me necesita. Conduje despacio, a unos 20 kilómetros por hora. Cada bache me helaba la sangre. Cada coche que pasaba lentamente frente a mi casa me ponía en guardia, pero llegamos sanos y salvos. Crucé el umbral con Nicolás en brazos. Lo llevé a su cuarto y lo acosté en la cuna. Tan pequeño en ese espacio, tan vulnerable, pero respiraba. Estaba vivo, por ahora, a salvo. Las primeras semanas con Nicolás en casa fueron las más duras de mi vida. Había olvidado lo extenuante que es atender a un recién nacido noches en vela. Llanto inexplicable. El pánico constante de estar haciéndolo mal. Con 30 años, crié a Diego con energía juvenil. Con 63, cada desvelo me dejaba hecha trizas. Ay, aún así, hubo momentos de pura magia cuando Nicolás apretaba mi dedo con su manita, cuando dejaba de llorar al oír mi voz, cuando abría esos ojitos oscuros idénticos a los de Diego y me miraba como si yo fuera su mundo. En esos instantes supe que cada segundo de agotamiento valía la pena. Lucía venía 3 veces por semana. Me enseñó trucos ya olvidados, cómo ayudarle a eructar, cómo fajarlo firme para que durmiera mejor, cómo distinguir sus distintos llantos. Dejó de ser solo una enfermera para volverse amiga, casi salvadora. Lo está haciendo de maravilla, me repetía. Pero yo no me sentía maravillosa, me sentía aterrorizada. Cada ruido extraño en la noche me sobresaltaba. Cada coche que aminoraba frente a mi casa me erizaba la piel. Valeria seguía en algún lugar y, aunque la policía decía que probablemente había salido del país, yo no podía sacudirme la sensación de que estaba cerca, observando, aguardando. Instalé cerraduras nuevas en todas las puertas, cámaras en el porche y una alarma conectada directamente con la policía. Gasté 800 euros que no tenía, pero la seguridad de Nicolás no tenía precio. Una nuja. 3 semanas después de traerlo a casa, encontré algo. Estaba ordenando las cosas de Diego guardadas en cajas ropa, libros, papeles cuando, en el fondo de una de ellas,
Apareció un cuaderno de tapas de cuero marrón. Gastado. No sabía que Diego escribía un diario. Lo abrí con manos temblorosas. Las primeras páginas eran de años atrás, pensamientos sobre el trabajo, sobre amigos. Nada trascendental. Luego llegué a las entradas del último año, el año en que conoció a Valeria. Hoy conocí a alguien, decía una anotación de hace 4 años. Se llama Valeria. Es hermosa, inteligente, misteriosa. Hay algo en ella que no sé descifrar. Me intriga. Seguí leyendo. Las menciones a Valeria se hicieron cada vez más frecuentes. Diego estaba enamorado, completamente cautivado. Pero también asomaban dudas. A veces siento que no la conozco de verdad. Nunca habla de su familia. Si pregunto, cambia de tema. Es como si su vida hubiera empezado el día en que nos vimos. Otra entrada. Encontré a Valeria revisando mis extractos bancarios. Dice que solo tenía curiosidad. Pero algo no me cuadra. Y entonces la nota que me heló la sangre. Fechada un mes antes de su muerte, Valeria está embarazada. Encontré la prueba ahí. Cuando la encaré, se enfureció. Dice que no quiere tenerlo, que arruinará su vida. ¿Cómo puede decir eso? Es nuestro hijo. Hoy cambié mi testamento. Todo irá al bebé. No confío en Valeria con el dinero. Gasta sin medida zapatos de 500 euros, bolsos de 1000. Siempre quiere más. Pero un bebé no es un accesorio, es una vida. Y voy a protegerla a toda costa. Las lágrimas cayeron sobre las páginas. Emborronando la tinta, Diego lo sabía. Había visto que algo andaba mal con Valeria, que el dinero era lo único que le importaba, y tomó medidas para proteger a su hijo. Medidas que le costaron la vida. La última entrada era del mismo día en que murió. Hoy, Valeria me amenazó. Dijo que me arrepentiría de presionarla con el bebé. No sé qué significa, pero me asusta. Mañana hablaré con mi madre. Le contaré todo. Tal vez ella sepa qué hacer. Solo sé que no dejaré que Valeria dañe a nuestro hijo. Lo protégeré siempre. Nunca llegó a hablar conmigo. Murió aquella noche, y yo no supe que necesitaba ayuda, que estaba asustado, que había visto el peligro venir. Aunque demasiado tarde. Lo siento, susurré al diario. Lo siento muchísimo. Mi amor, debí darme cuenta. Debí ver que algo iba mal, pero no podía cambiar el pasado, solo proteger el futuro. Al día siguiente, llevé el cuaderno a la inspectora Paula Rivas. Lo leyó entero. Con cada página se le tensaba la mandíbula. Esto es una prueba crucial, dijo. Muestra premeditación. Muestra motivo. Cuando encontremos a Valeria, esto la hundirá. ¿Cuándo la hallarán?, pregunté. Ya han pasado casi 2 meses. Hacemos todo lo posible, respondió. Pero es inteligente. Probablemente usó documentación falsa para salir del país. Podría estar en cualquier sitio. Why? Sin embargo, 3 días después, todo cambió. Estaba alimentando a Nicolás cuando sonó el teléfono. Número desconocido. Yo no suelo contestar. Pero algo me impulsó a hacerlo. Hola, silencio. Respiración. Y luego, una voz que reconocí al instante. Alba. Valeria. Se me heló la sangre. Casi dejo caer a Nicolás. Miré a mi alrededor, como si pudiera estar escondida entre las sombras. ¿Dónde estás?, logré decir. No importa dónde, contestó. Importa que yo tengo algo que tú quieres y tú tienes algo que yo deseo. No tienes nada que yo quiera. Tengo la verdad sobre lo que de verdad ocurrió con Diego. Sobre por qué hice lo que hice. ¿Apuesto a que quieres saberlo? Ya conozco la verdad, repliqué. Leí el diario de Diego. Sé que lo asesinaste por dinero. Sé que era un monstruo. Soltó una risa glacial, sin una gota de humor. Un monstruo. ¡Qué melodrama! No sabes nada. Alba, Diego no era el santo que te figuras. Ni se te ocurra rugir. No te atrevas a ensuciar el nombre de mi hijo. Como quieras. Vas a llamar a la policía. ¿Verdad? Adelante. Cuando cortes esta llamada, ya me habré esfumado. Uso teléfonos desechables. No soy idiota. La mente me corría a 1000. Tenía que mantenerla al aparato.
Tenía que dejar constancia de todo de alguna forma. Activé el altavoz, tomé el móvil con la otra mano y empecé a grabar. ¿Qué es lo que quieres? Valeria, quiero a mi hijo. Tu hijo, intentaste ahogarlo. Fue un error, un arrebato. Tenía miedo, estaba confundida. Acababa de parir sola. No sabía lo que hacía. Pero ya estoy bien. Quiero a mi bebé de vuelta. Yamash. Antes muerta. Eso se puede arreglar, contestó, con una calma que helaba. Escucha con atención. Quiero a Nicolás. Y quiero el dinero del testamento de Diego. Los 200.000 euros del seguro. Y todo lo que Diego dejó en el fondo para el niño son 300.000 euros más. 500.000 en total, todo por lo que trabajó. Todo lo que ahorró. Todo para su hijo. Y si me niego, entonces iré a buscarlo. Soy su madre biológica. Legalmente tengo más derechos que tú. Y cuando por fin me atrapen, diré que me lo robaste, que me amenazaste, que inventaste lo del lago para quedarte con él, tu palabra contra la mía. Y yo soy más joven, más creíble, más encantadora. Me marré, pero seguí grabando. ¿Cómo sé que no nos matarás a los dos y te llevarás todo igualmente? No lo sabes, pero es tu única salida. Trae al bebé y el dinero al cobertizo, viejo de la orilla del lago. ¿Sabes cuál donde tú y Diego solíais pescar? Mañana, a medianoche. Sola. Si detecto policías, desaparezco y no me vuelves a ver. Y tarde o temprano encontraré la forma de quitarte a Nicolás. De todos modos, Valeria. Espera. La línea quedó muda. Me quedé temblando, con Nicolás en un brazo y el teléfono en el otro. Tenía la grabación, prueba de que Valeria seguía viva, de que me había amenazado. Llamé a la inspectora Paula Rivas al instante y le envié el audio. Perfecto, dijo. Es justo lo que necesitábamos. Ahora prepararemos una trampa. Yo tengo que ir a esa cita, sí. Usted dirá, pero nosotros estaremos ocultos. En cuanto aparezca, la detenemos. Y si algo sale mal, y si me ve con la policía y huye otra vez, no nos verá. Se lo prometo. Tendremos francotiradores posicionados y equipos en las sombras. Esta vez no escapará. Y Nicolás se queda con Lucía en un lugar seguro. Usted no lo llevará, solo hará como si lo trajera. Asentí. Aunque ella no pudiera verme. Un día más, solo tenía que resistir un día más. Y entonces Valeria enfrentaría la justicia por Diego. Por Nicolás. Por todo el dolor que causó. Esa noche no pegué un ojo. Me quedé mirando a Nicolás dormir, memorizando cada rasgo por si acaso, por si algo salía mal, por si no volvía a verlo. Tu papá te amaba, le susurré. Y yo te amo. Mañana nos aseguraremos de que estés a salvo para siempre. El día siguiente transcurrió a cámara lenta. Cada minuto fue una hora, cada hora. Una eternidad. A las 9 de la mañana, Lucía vino a recoger a Nicolás. Preparé su bolsa como si fuese a estar fuera una semana, aunque esperaba tenerlo de vuelta en unas horas pañales. Fórmula. Muda extra. Su manta favorita. Me temblaban las manos al colocar cada cosa. Conmigo estará perfectamente, dijo Lucía, mientras lo tomaba. Tengo su número. La policía conoce mi dirección. Nadie lo tocará. Se lo prometo. Le besé la frente. Luego besé a Nicolás. Su piel suave olía a loción y esperanza. Te amo. Pequeño, murmuré. La abuela vuelve pronto. Los vi alejarse. El coche de Lucía desapareció calle abajo y sentí que me arrancaban un trozo de alma. Pero era lo correcto. Nicolás tenía que estar lejos y seguro por si todo se torcía. A las 2 de la tarde llegó la inspectora Paula Rivas con 3 policías más 2 hombres y una mujer, todos de paisano y armados. Convirtieron mi salón en un pequeño centro de operaciones portátiles. Radios. Mapas del área alrededor del cobertizo. Repasemos. El plan, dijo la inspectora desplegando un plano sobre mi mesa. El cobertizo está aquí. Abandonado desde hace 5 años. Tiene 3 accesos principal, lateral y trasero.
Cubriremos los 3. Marcó con rotulador rojo, francotiradores aquí y aquí. En azoteas adyacentes tendrán línea clara hacia el interior por las ventanas rotas, equipo de asalto detrás. Listo para entrar en cuanto tengamos confirmación visual de Valeria. ¿Y yo qué debo hacer exactamente?, pregunté, con una voz más firme de lo que me sentía. Entrar. Hablar con ella y mantenerla hablando. Necesitamos que confiese que admita el asesinato de Diego y el intento de homicidio de Nicolás. Llevará un micrófono oculto. Grabaremos todo. Uno de los agentes alto, de unos 30 años, sacó un dispositivo del tamaño de un botón. Esto va en su ropa. Justo aquí señaló bajo mi clavícula. Transmite en tiempo real. También tiene un botón de pánico. Si lo pulsa 3 veces seguidas, entramos de inmediato. Pase lo que pase. Me mostró el mecanismo. Practiqué 3 toques rápidos. De recordarlo podría depender mi vida. Si pide ver al bebé, dígale que está en el coche, que primero quiere respuestas, que desea entender por qué hizo lo que hizo. Apélala ao juego. A gente como Valeria le fascina hablar de sí misma. Deje que presuma de lo lista que ha sido. Pasamos horas ensayando cada detalle, cada escenario, si Valeria iba armada, si no estaba sola, si todo se torcía. Tenía la cabeza saturada. A las 8 de la noche me obligaron a comer un bocadillo de jamón que sabía a cartón. Pero lo engullí porque necesitaba energía. A las 10 me colocaron el micrófono. Probaron audio una y otra vez. Me hicieron decir frases. Contar hasta 10. Gritar. Susurrar. Hasta asegurarse de que funcionaba perfecto. Recuérdelo, me dijo la inspectora Paula Rivas. Mirándome a los ojos, no estará sola ahí dentro. Yo escucharé cada palabra. El equipo estará a unos metros. A la mínima señal de peligro real, entramos. No permitiré que le pase nada. Asentí. Quería creerla. Pero el miedo era una serpiente fría, enroscada en mi estómago. A las 11:15 partimos. Conduje mi propio coche. La inspectora iba agachada en el asiento del acompañante para no ser vista. Por radio informó que los equipos ya estaban en posición, francotiradores listos. Unidad trasera preparada, perímetro asegurado. Llegamos al cobertizo a las 11:40. Seguía igual que en mis recuerdos, viejo. Desvencijado. Ventanas rotas. Paredes cubiertas de grafitis. Diego y yo solíamos venir cuando él era niño. Pescábamos en el embarcadero de atrás. Tiempos más simples, más felices. La inspectora salió por un punto ciego y se desvaneció en la oscuridad. Me quedé sola. Miré el reloj 11:55. 5 minutos. Cerré los ojos y pensé en Diego. En su sonrisa, en su voz llamándome mamá. En cómo habría sido verlo como padre. Pensé en Nicolás. En su futuro, en todo lo que merecía una vida sin miedo, sin amenazas, sin sombras, mediano que. El teléfono vibró un mensaje de un número desconocido. Entra sola ahora. Salí del coche. El aire nocturno estaba frío. Veía mi aliento. Caminé hacia la puerta principal. Cada pisada resonaba demasiado fuerte en el silencio. La hoja estaba entreabierta. Empujé. Crujió. Y el eco rodó por el interior vacío. Dentro reinaba la oscuridad. Solo un hilo de luna se colaba por los vidrios rotos, dibujando sombras oblicuas. Valeria llamé. Mi voz sonó pequeña. Asustada. Cierra la puerta, ordenó una voz. Desde las sombras, la voz de Valeria. La seguí. A medida que mis ojos se adaptaban, la distinguí de pie en el centro, ropa oscura, vaqueros negros, sudadera con capucha, más delgada, el pelo, corto y teñido de rubio, pero era ella. Viniste, tío, casi sorprendida. Dijiste que querías hablar. Dije que quiero a mi hijo y el dinero. ¿Dónde están? Quiero respuestas primero. Quiero saber por qué. ¿Por qué mataste a Diego? ¿Por qué intentaste matar a Nicolás Río? Ese mismo sonido cortante del teléfono. ¿Por qué crees?
Alba por dinero. Diego te quería. Te lo daba todo. Diego era un iluso romántico. Hablaba de amor, de familia, de futuro. Yo quería libertad, viajar, vivir, no amarrarme a una casa y a un bebé llorón. Entonces, ¿por qué te casaste con él? Porque era ingeniero. Ganaba bien. Tenía ahorros. Tenía seguro de vida. Una inversión. Iba a esperar 5 años. Divorciarme. Quedarme con la mitad. Pero me quedé embarazada y arruinó el plan. Cada palabra era veneno. Le dijiste que no querías al bebé. Claro que no lo quería. Pero Diego se puso imposible, cambió el testamento. Todo para el niño. Así que me adapté. Si Diego moría estando yo embarazada, yo cobraba el seguro. Y el resto quedaría para el bebé. La solución era sencilla: matar a Diego. Tener al crío. Matarlo también. Y quedarme con todo. Estaba confesándolo todo. Cada sílaba quedaba registrada, y el equipo policial la escuchaba. Pero necesitaba más. Contrataste a Raúl para sabotear los frenos. 2.000 euros. Una ganga. Considerando que cobré 200.000 del seguro, la mejor inversión de mi vida, y el bebé, tu propio hijo, un estorbo. Di a luz sola en una cabaña alquilada en efectivo. Nadie supo de mi embarazo, ropa holgada. Evitallante. Cuando nació pensé en abandonarlo en cualquier sitio, pero recordé el lago a donde ibais tú y Diego. Parecía poético terminar la historia donde empezó vuestra pequeña tradición familiar. La náusea me subió a la garganta, sentí rabia. Sentí todo el odio del mundo, concentrado en la mujer que tenía enfrente. Pero falaste, les peté. Yo lo salvé. Sí, fue un contratiempo, dijo con desdén. Pero no importa, porque ahora voy a terminar el trabajo. ¿Dónde está Nicolás? Alba, no te lo voy a entregar. No era una pregunta. Entonces vi el arma, la sacó de la sudadera. Pequeña, negra, apuntando directo a mi pecho. Última oportunidad. ¿Dónde está mi hijo? Apreté el botón de pánico. 1, 2, 3. Nunca lo vas a tocar, alcancé a decir. Su dedo se movió hacia el gatillo. Todo se volvió lento. Vi el fogonazo. Oí el disparo. Sentí el golpe ardiente en el hombro, como si me quemaran por dentro. Caí hacia atrás y, de pronto, el cobertizo estalló en movimiento, puertas que se abren, luces que ciegan, voces que gritan. «Policía, suelte el arma» en el suelo. Ahora vi a Valeria girar. Vi las armas apuntándole. Vi que estaba rodeada y, por un segundo, pensé que dispararía otra vez, que obligaría a que la abatieran, pero bajó el arma. La dejó caer y alzó las manos. 3 agentes la tiraron al suelo. La inmovilizaron boca abajo y le pusieron las esposas. Gritaba insultos y amenazas. Pero ya no importaba, estaba detenida. Se había acabado. La inspectora Paula Rivas corrió hacia mí. Se arrodilló a mi lado. «Alba, quedes conmigo. Estoy bien», mentí. Con el hombro ardiendo, «La atraparon, dígame que la atraparon». «La atrapamos. Ya terminó». «Quédese quieta. La ambulancia viene de camino». Cerré los ojos. Era suficiente. Por fin. Suficiente. Desperté otra vez en el hospital, aunque esta vez fue distinto, no desesperación, sino alivio. Paz. Me dolía el hombro donde la bala había atravesado el músculo. Pero no había tocado el hueso. «Suerte», dijo el médico. 2 centímetros más a la izquierda. Y habría sido el corazón. Lucía estaba a mi lado con Nicolás en brazos. Cuando abrí los ojos, sonrió. «Mire quién despertó», susurró acercándose. Alguien la extrañó muchísimo. Tomé a Nicolás con el brazo bueno y lo acuné contra el pecho. Olía a talco y esperanza. Hizo esos ruiditos felices que hacen los bebés. «Hola, mi vida», le dije. «La abuela está bien. Todo está bien ahora». 1 hora después, entró la inspectora Paula Rivas con flores y una sonrisa cansada. «¿Cómo se siente?» «Como alguien a quien le han disparado», respondí. «Pero viva».
Valeria está arrestada, imputada por homicidio en primer grado por Diego, tentativa de homicidio contra Nicolás y contra usted, además de conspiración, fraude y obstrucción a la justicia. Pasará el resto de su vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional. Las palabras sabían a miel justicia. Por fin. La grabación fue impecable, añadió. Confesó todo. Su abogado intentó alegar coacción, que usted la forzó a decirlo, pero el jurado vio el video completo. La vieron sacar el arma y disparar. No hubo piedad. 30 minutos de deliberación. Veredicto culpable en todos los cargos. Los meses siguientes me recuperé despacio. La fisioterapia del hombro fue dura, pero necesaria. Lucía siguió viniendo para ayudar con Nicolás, cuando yo no podía alzarlo con el brazo herido. El padre Esteban traía comida caliente. Vecinos a quienes apenas conocía se presentaban con guisos y palabras amables. Es una heroína, decía la señora del piso de abajo. Lo que hizo por ese bebé, arriesgar la vida así. Yo no me sentía heroína, me sentía abuela, alguien que hizo lo que cualquier abuela haría. Proteger a los suyos. 2 meses después de la captura de Valeria tuve otra audiencia con la jueza. Esta vez fue diferente. Sonreía mientras revisaba los documentos. Señora Alba, dijo, he leído todos los informes de los últimos 6 meses, visitas de servicio social, evaluaciones médicas de Nicolás, reportes de progreso. Y debo decir que me han impresionado. El corazón me retumbaba. Nicolás prospera bajo su cuidado. Alcanza todos los hitos del desarrollo. Está sano, feliz, amado. Usted ha demostrado una capacidad admirable pese a los desafíos. Por lo tanto, concedo la custodia total y permanente de Nicolás a Alba con efecto inmediato. Además, dado que la madre biológica cumple cadena perpetua y ha perdido la patria potestad, autorizo que inicie los trámites de adopción, si así lo desea. Adopción, para que sea legalmente mío, susurré, no solo su abuela con custodia, sino su madre legal. Sí, respondió. Sí, dije sin dudar. Quiero adoptarlo. Entonces, así será. Enhorabuena, oficial. El mazo cayó y el peso que me había aplastado durante meses se aligeró de golpe. Era oficial, Nicolás, era mío. Nadie podría quitármelo. Salí del tribunal con Nicolás en los brazos. Tenía 8 meses ya, redondito y risueño. Sonreía enseñando 2 dientecitos. Se reía cuando lo mecía y me tiraba del pelo con sus manos regordetas. Afuera nos esperaban Lucía y el padre Esteban. Nos abrazamos. Los 3 lloramos de alegría en los escalones de la corte. Lo logró, dijo Lucía. Contra todo pronóstico. Lo logró. Esa noche preparé una cena especial, tanto como se puede con un bebé que exige atención constante. Invité a Lucía y a el padre Esteban. Comimos pollo asado con arroz. Brindamos con zumo de manzana. Porque ninguno bebía alcohol, por Nicolás, dijo el padre Esteban, alzando el vaso. Por su futuro luminoso, por Diego, añadí, que nos mira orgulloso de su hijo. Por el amor, remató Lucía, que siempre vence al mal. Bebimos. Comimos. Reímos. Nicolás golpeaba la trona y chillaba de alegría, sin entender, pero absorbiendo la dicha a su alrededor. Los meses se hicieron años. Nicolás creció y empezó a examinar. A los 11 meses, su primera palabra fue agüe. Lloré al oírla. A los 2 años corría por toda la casa. A los 3 empezó el preescolar. Cada hito era un milagro. Cada día, un regalo. Le hablaba de Diego constantemente. Le enseñaba fotos. Le contaba historias. Tu papá era un hombre bueno, le decía. Valiente. Te amó incluso antes de conocerte. Dio su vida para protegerte. Papi. Héroe, respondía Nicolás con su vocecita. Sí, amor mío. Papi era un héroe. Y tú crecerás para ser tan bueno, tan valiente y tan amoroso como él. Nunca le hablé de Valeria. Eso llegará cuando sea mayor y pueda entender. Por ahora solo necesitaba saber que es querido, deseado.
que hubo personas que lucharon por él. En su 5º cumpleaños hicimos una fiesta en el patio. Invitamos a todos los niños del vecindario. Hubo globos, tarta y regalos. Nicolás corría entre sus amigos, y rebosante de vida, nada que ver con aquel bebé morado e inmóvil al que saqué del agua hacía 5 años. Lucía se sentó a mi lado en el porche. Mirando la celebración, ¿en qué piensa?, preguntó. En aquel día, admití en cómo pude haber llegado 5 minutos más tarde, en cómo pude no haber mirado por la ventana justo entonces, en cómo todo habría podido ser distinto. Y no lo fue. Lo encontraste y lo salvaste. Era tu destino. O el de Diego, dije. A veces creo que me guió la mirada hacia el lago. Que, de algún modo, sabía que yo estaría allí, que podía confiar en mí para proteger a su hijo. Quizá, sonrió Lucía. O quizá eres una mujer increíblemente valiente que se negó a rendirse. Esa noche, cuando todos se marcharon y Nicolás cayó rendido, me quedé sola en el salón. Miré las fotos de la pared. Diego de bebé, Diego en su graduación, Diego el día de su boda y, al lado, las nuevas Nicolás recién nacido en el hospital, Nicolás dando sus primeros pasos, Nicolás en su primer día de clase, 2 generaciones unidas por el amor, separadas por la tragedia, sostenidas por la supervivencia. Lojísimos. Diego susurré a su foto. Tu hijo está a salvo. Es feliz. Crece fuerte. Y bueno, ¿como querías? Y aunque sabía que no podía responderme, sentí algo tibio. Una paz suave, como si estuviera allí, orgulloso y agradecido. Tal vez en mi lugar habrías flaqueado. Tal vez habrías pensado que eras demasiado mayor, demasiado cansado, demasiado roto. O quizá habrías hecho exactamente lo mismo. Eso hace el amor, te vuelve más fuerte de lo que creías. Te empuja a luchar cuando todo parece perdido. Te enseña a encontrar luz en la oscuridad más honda. No sé qué traerá el porvenir. Sé que habrá retos, días difíciles. Sé que criar a un niño a mi edad no es fácil, pero también sé que cada día, con Nicolás, es un regalo. Cada sonrisa, cada abrazo, cada te amo. Agué. Cuando lo miro dormir tranquilo en la habitación que fue de su padre, no veo solo al niño, veo la promesa que le hice a mi hijo, la promesa que me hice en aquella orilla terrible: proteger, amar, no rendirme yo más. Algunos dicen que fue suerte que mirara por la ventana justo en ese instante, otros que fue destino, quizá un poco de ambos, quizá fue Diego guiándome desde un lugar que no comprendemos. Lo único que sé con certeza es que, cuando vi aquella maleta hundiéndose, cuando escuché el débil sonido en su interior, cuando sentí el pequeño corazón de Nicolás batallando contra mi pecho, supe que nada volvería a ser igual. ¿Y sabes que doy gracias por ello? Agradezco al niño que duerme bajo mi techo, agradezco ver de nuevo los ojos de Diego, oír su risa repicando en las paredes de esta casa vieja. Agradezco tener otro propósito, que, pese a todo lo perdido, gané algo precioso. La tragedia nos alcanza a todos. Tarde o temprano, llama a nuestra puerta cuando menos lo esperamos. Arranca a quienes amamos. Deshace nuestros sueños. Tambalea seguridades. Pero lo que hacemos después nos define. Pude haberme rendido al duelo cuando murió Diego. Pude encogerme de miedo al ver a Valeria lanzar la maleta al agua. Pude decir que era demasiado vieja, demasiado débil, demasiado rota para ser madre de nuevo. En cambio, elegí luchar, elegí amar. Elegí creer que de las cenizas de la pérdida más honda puede brotar algo nuevo. Y brotó. Se llama Nicolás. Hoy tiene 5 años. Mañana tendrá 6. Y algún día, 20, 30, 40, un hombre completo. Con sus propios sueños, sus amores, quizá sus hijos. No sé si estaré aquí para verlo todo. Probablemente no. Pero sé que planté raíces y le di alas. Sé que le conté quién fue su padre y cuánta valentía hizo falta para defenderlo. Y con eso, me basta.
un hombre completo, con sus propios sueños, sus propios amores, quizá sus propios hijos. No sé si estaré aquí para verlo todo. Probablemente no. Pero sé que planté la semilla. Sé que le di raíces fuertes y alas para volar. Sé que le conté sobre su padre, sobre el amor que Diego le tuvo incluso antes de nacer, sobre la valentía que le costó defenderlo. Y eso, me digo, tendrá que bastar. Algunas noches como esta, cuando la casa se sumerge en silencio y solo se escucha el tic-tac del viejo reloj en la pared, pienso en la mujer que fui antes de aquel día junto al lago, aquella viuda quebrada por el dolor, atrapada entre los fantasmas del pasado, dejando que los días se deshicieran sin rumbo ni esperanza. Apenas la reconozco, porque la mujer que soy hoy, la que corre detrás de un niño de 5 años por el jardín, la que pega dibujos torcidos en la nevera, la que besa rodillas raspadas y ahuyenta monstruos bajo la cama, es infinitamente más fuerte de lo que jamás soñó ser. Y todo comenzó con una decisión, la decisión de correr hacia el lago. En lugar de apartarme, la decisión de abrir aquella maleta empapada, aunque el miedo me gritara que no lo hiciera, la decisión de luchar por el porvenir, incluso cuando el peso del pasado amenazaba con aplastarme. No fue un camino sencillo. Hubo días en que la espalda me dolía tanto de cargar a un bebé que apenas podía mantenerme de pie. Hubo noches en que su llanto me dejaba al borde del colapso, momentos en que me pregunté si había cometido un error, si había sido egoísta al creer que podía ser madre de nuevo a mi edad. Pero entonces Nicolás me sonreía. Decía su pequeño Agüe. Se dormía en mis brazos confiando en que lo protegería, y en lo más profundo de mi ser sabía que no me había equivocado. Había hecho exactamente lo que debía hacer. La inspectora Paula Rivas y Lucía siguen siendo parte de nuestras vidas. Paula pasa de vez en cuando, trayendo regalos para Nicolás, asegurándose de que todo marche bien. Lucía se ha vuelto casi una tía para él, lo lleva al parque los domingos. Le enseña sobre pájaros y árboles, le da ese cariño extra que todo niño merece. El padre Esteban bendice nuestra casa cada Navidad. Siempre repite que Nicolás es la prueba viviente de que Dios actúa de formas misteriosas, transformando la tragedia en propósito, el dolor en sentido. Y Valeria cumple su cadena perpetua. Sin posibilidad de libertad condicional, nunca más podrá hacer daño a Nicolás ni a nadie. A veces me pregunto si piensa en él, si siente arrepentimiento, si alguna chispa de humanidad quedó en su corazón, pero luego recuerdo su mirada aquel día, al lanzar la maleta al lago, y sé la respuesta: hay personas incapaces de amar, y ella fue una de ellas. Solo le importaban el dinero, la independencia, sus propios caprichos. Ella vio en Nicolás un obstáculo. Yo lo vi como un milagro. Su pérdida fue mi ganancia. Porque cada mañana despierto con el sonido de piecitos corriendo por el pasillo, la puerta se abre, y Nicolás salta a mi cama, con su cabello oscuro y despeinado, con los ojos de Diego brillando como dos promesas. «Buenos días», Abue grita, envolviéndome con sus brazos diminutos, y en ese instante todo el dolor, la lucha, el sacrificio, valen la pena. En ese instante sé que lo repetiría todo, enfrentaría de nuevo a Valeria. Recibiría una bala, desafiaría al sistema entero, solo por tener a este niño en mi vida. Cuando la gente escucha nuestra historia, suele decir que soy increíble, valiente, extraordinaria, pero yo no me siento así. Me siento simplemente una abuela que hizo lo que cualquier abuela haría: proteger a su nieto. Cueste lo que cueste. El verdadero héroe de esta historia fue Diego, quien vio a través del encanto de Valeria, quien cambió su testamento para proteger al hijo que aún no conocía, quien estuvo dispuesto a pelear por su custodia, quien pagó el precio más alto por amor. Y el auténtico milagro es Nicolás, que sobrevivió contra toda probabilidad, que luchó por cada respiración en aquellas primeras horas críticas, que trajo la luz de nuevo a esta casa donde antes reinaba el duelo. En cuanto a mí, solo soy el puente entre padre e hijo, la guardiana de sus recuerdos,
la protectora de su futuro. Y eso basta, eso es más que suficiente.